de la Federación Europea de Sindicatos a movilizarse en toda Europa. Por cuestiones, bueno, diferentes, parecidas o con ciertas semejanzas respecto a las nuestras. Como sabéis, ese conglomerado de la C no termina de tirar, pues bueno, bastante ha sacado para adelante este tipo de convocatorias. Que en España, bueno, por una serie de vicisitudes, parte de las cuales he comentado, pues se han manifestado en la huelga general. Yo estoy de acuerdo con lo que básicamente planteaba, y quizás más prácticamente lo decía Pedro, de que después del 29 objetivamente se va a generar una atmósfera diferente. Pero justamente por esas cuestiones que planteaba. Yo creo que en esto tenemos que intentar, en la medida que podamos, que sepamos objetivar los procesos y desapasionarnos también algunas veces de nuestro propio punto de vista, ¿no? Y sobre todo esa atmósfera va a venir muy condicionada o muy determinada por dos aspectos esenciales. Uno, el grado de seguimiento y participación que tenga la huelga. Yo, los que me conocéis, tengo experiencia en todas las huelgas, en ninguna había clima anterior, yo no recuerdo ninguna, que fuera por los centros de trabajo y hubiera ningún clima, hubiera la del 14D, que se presentaba como la del 85, un fracaso entre comillas total, ¿no? Sin embargo, nosotros apreciamos, cuando digo que apreciamos, yo participo de la dirección en cierta medida de la comisión, apreciamos dos aspectos que son importantes. Uno, que el grado de antipatía, o si queréis, de cierta hostilidad hacia los sindicatos que había en épocas pasadas, al menos en los sectores productivos de la empresa privada, está absolutamente diluido y en estos momentos hay un importante grado de receptividad. Y no es solamente por las cuestiones de detalle técnico que conforman el conjunto de aspectos técnico-jurídicos de la reforma, sino que yo creo que significa una preocupación de los trabajadores por dos aspectos fundamentales. Y es, por una parte, el debate político en la que un gobierno, de muchos trabajadores y trabajadoras, nos guste o no guste de este país, y que Izquierda Unida había apoyado en la anterior legislatura, con una política de las mismas características que ahora, no está bien, no está bien. Entonces, yo creo que eso en los trabajadores está bajando y están empezando a tener un grado de recepción mayor del mensaje, siempre y cuando este mensaje sea, en términos de crear esa atmósfera política y social, donde después del 29, pues hombre, si las cosas salen bien, no nos vamos a justiciar entre nosotros o a pasarnos facturas, pero si salen mal, también. Porque en ese proceso político que yo creo que se va a crear el día 29, porque lo señalaba yo creo adecuadamente, hombre, el que no quiera ver detrás de las palabras que se están diciendo en estos últimos días del movimiento sindical una ruptura radical con el gobierno, pues bueno, es un problema, pero efectivamente así es. Que eso efectivamente en organizaciones pues, tan atípicas como son los sindicatos, efectivamente cuesta un huevo, si me permitís la expresión, un poco toca, ¿no? Así la yema del otro. Darle la vuelta es importante. Y yo creo que no hay que valorar aspectos, no lo digo que tenga que ser el tema esencial, recreo de Izquierda Unida, pero si la concentración de delegados de Madrid, bueno, un hecho relevante, lo queramos o no, que no ha pasado desapercibido, incluso para la prensa más participativa de la postura del PP, y que es desde ese momento donde han empezado una ofensiva seria y radical contra la huelga. Hoy mismo señalaba Montoro que están abiertamente en contra de ella, que no eran frecuentes, que no están en una posición de fraga en el 14. La derecha va a echar, porque las encuestas le señalan por otro lado que en este clima, quien políticamente, desde el punto de vista electoral, puede salir perfectamente fortalecido,
pretender que el 29 hagamos una lectura adecuada con ese elemento, grado de participación y grado también de puente y grado de receptividad que encontramos en los distintos aspectos que habéis señalado, políticos, sociales y programáticos, para ir construyendo algo, que yo creo que ahora mismo empezar a predeterminar sería absolutamente estúpido, tremendamente especulativo, pero que posiblemente sí nos puede colocar en una situación distinta de la que teníamos antes y de una atmósfera entre los que de alguna manera nos reclamamos de la izquierda que nos permita. Va a depender de la inteligencia colectiva, pero también individual, de cada uno y de todos los sitios, para saber ir restando ese mimbre, ese efecto y esos mimbres con el que podamos en el futuro pues, ir estableciendo un programa más común de actuación. Y en ese sentido, pues, yo creo que es fundamental, sobre todo, no pretender pasar factura, porque como hay una pretensión de pasar factura, aquí todo el mundo debemos, ¿no? Y sobre todo yo creo irnos despejando de aquellos aspectos más despreciables, si queréis, en el sentido de que no nos ayudan nada. Yo creo que se abre no solamente una etapa nueva para el movimiento sindical, que la va a tener que afrontar de una forma absolutamente diferente que hasta ahora. No olvidéis que para bien o para mal aquí ha habido una parte del ciclo económico capitalista que en los últimos años ha tenido un cierto desarrollo, incluso cuando comisiones con Izquierda Unida y no la dirección que hoy está, otra convenía en que la subida del impuesto era una política progresista, por lo menos que decían que eran unos marcianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por tanto, yo creo que es fundamental el trabajo que todos y todas podamos en este sentido de proyecto, ¿no? Y yo creo que ahora, hasta el día 29, de verdad, sencillamente, que la huelga sale adelante. Nosotros tratamos mayor o menos contacto y no hace falta estar en un centro como mi buen amigo y camarada Pepe, en los empleados públicos la apreciación es muy difícil, por múltiples razones, tampoco quiero yo entrar en ello. Pero yo creo que si la huelga sale de los sectores productivos, que es realmente donde no nos engañemos, el capital mide el grado de incidencia. No creáis que ellos están pendientes de los que pagan en el múltiple, por señalar el Cáceres, o de los que pagan en los nuevos ministerios de Madrid. No es esa su preocupación fundamental. Si la industria, la construcción, una parte importante de los servicios, conseguimos que el día 29 se paralicen en la medida que podamos el transporte y otro, posiblemente estemos creando, a lo mejor no lo suficientemente conscientes todos, un clima que nos permita en el futuro las posibilidades de regeneración de todos los aspectos que habéis señalado con mucho más detalle y que yo comparto en la mayoría de los casos. Gracias. No, yo me quedo con los aspectos positivos de muchas de las cosas que se han dicho aquí, de muchos compañeros que he hablado, hasta otros que habéis intervenido en esta edición. Yo creo que el primer gran éxito de la huelga general es que se haya convocado. Pensemos eso como ya un primer referente de eso. La segunda idea, para que tenemos ya algunas caras, es que los momentos de crisis hacen evolucionar la conciencia de la gente mucho más rápidamente que los momentos, digamos, placenteros y que eso está ocurriendo. Y había muchos compañeros que decían, joder, convocar una huelga general después de las vacaciones, de aquí a 3 meses, etc. Bueno, se puede criticar, pero ha tenido un efecto, y es que podemos implicar a esta huelga general y con motivo mucho más y mucho mejor que ninguna huelga general anterior. Y eso también se está notando. Y yo creo que esa preocupación del trabajo ideológico, que es justa, porque efectivamente hemos sufrido una gran derrota ideológica. Yo conozco gentes muy próximas a los que estamos aquí en la mesa, de organización y de dirección de organización, que han hecho artículos diciendo que el mercado era el mejor asigrador de recursos que podía conocerse. Claro, hoy esos compañeros pues, tienen que revisar un poco sus posiciones seguramente. Pero indicaba hasta qué punto en el seno de las organizaciones obreras había penetrado esa fase que ha tenido el capitalismo, sobre todo en nuestro país, una relativa expansión en base a un modelo productivo que luego se ha demostrado infame, perverso, que nos ha llevado a que el paro sea el doble en España que en el resto de la Unión Europea. Pero todo eso, de alguna manera, yo creo que se
nos estamos sacudiendo, en el mejor sentido de la palabra, no bajo la postura de la negociación, pero nos estamos sacudiendo por la propia realidad de ese peso muerto de la ideología de los adversarios y se está produciendo un cambio importante. Ha habido un problema, yo creo que alguna de las intervenciones lo decía antes. Cuando los primeros momentos de la crisis hace 2 años, los núcleos de gran capital se asumen. Pero luego tienen muchas herramientas para trabajar y han retomado la iniciativa. Y han retomado la iniciativa y con qué fuerza. Y han retomado la iniciativa sobre la base de que la salida única para ellos es hacer más fuerte y más acelerada la política económica. Han desistido ya de lo que podríamos llamar un capitalismo de rostro humano, por ahí no van a ninguna parte, y han decidido poner toda la maquinaria en la misma dirección. Y son muy fuertes, y a veces en las organizaciones obreras de los partidos de izquierda no hay el suficiente análisis para ver estas cosas. Por ejemplo, la propuesta de la banca pública. Hace un año y medio, decir que en España se trata de la banca pública, no se podía decir, porque la gente decía, bueno, esto ya se sabe. Hoy esa idea cala no solamente en esta reunión, sino, por ejemplo, en reuniones, como planteaba antes el compañero de allí de atrás, en reuniones con pequeños empresarios y medianos empresarios. Porque la crisis no está solamente destruyendo 4,5 millones de puestos de trabajo, está acabando con centenares de miles de pequeños empresarios, los cuales son objetivamente aliados nuestros en este momento. Y que se dan cuenta, como tú decías, que trabajan para el banco. O si pagan el alquiler de las instalaciones del comercio local, para el banco y para que les cobre el alquiler. Y que ahí se le van. Luego a lo mejor putean a los trabajadores porque es su única margen de maniobra, pero objetivamente se están dando cuenta de eso, ¿no? Y nosotros tenemos que estar ahí en esa dirección. No hay ninguna medida, y yo creo que esto se puede explicar muy bien, ni una, o mejor dicho, al final de todas las medidas que ha propuesto el gobierno del PSOE para salir de la crisis, de todas, sin excepción, siempre hay un beneficiario, el banco. Cualquier medida que penséis, las administraciones públicas deben 30.000 millones de euros a sus proveedores, pequeñas empresas y tal. Pues lo lógico es que las administraciones públicas pagan